Dios les bendiga. Este día queremos agradecerle al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos. Estoy con mi familia. Siempre estamos compartiendo por este medio en estos tiempos de estar en casa. Vamos a abrir las escrituras en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Primer libro de Samuel. Es una porción muy conocida, pero también es muy hermosa, muy retadora. Primer libro de Samuel, capítulo número 17 y verso número 4. Verso 4. Dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo número 17 y verso número 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía brevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Entonces, de entre vosotros, un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy se ha desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Voy a leer otra porción más adelante en el verso 23, siempre del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no hemos visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿y qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Gracias, Padre celestial,
que eres bueno con todos nosotros, con tu pueblo. Señor, te bendecimos. A esta hora, Señor, queremos recibir de ti, Señor, una palabra que nos ayude, Señor. Una palabra que nos impulse. Una palabra, Señor, que si bien es cierto, tu palabra nos hace ver lo que realmente somos, nos desnuda, pero también, Señor, nos anima, nos consuela, nos hace, Señor, seguir adelante. Nos hace ver, Señor, que contigo todo es posible, Señor. Nos hace ver, Señor, que hay posibilidades para el hombre, que realmente el hombre, Señor, cuando se acerca a ti y tiene una experiencia contigo, Señor, tú lo puedes usar haciendo muchas cosas, Señor, extraordinarias. Muchos portentos, muchas maravillas y muchos milagros, Señor, pueden estar, Padre, como parte del plan tuyo, Señor, para tu pueblo. Señor, ayúdanos, porque humanamente, Señor, cualquiera tiembla. Humanamente, Señor, cualquiera se puede quedar siempre, Señor, en aquello que no ha hecho bien. Nos podemos, Señor, encerrar en las cosas que no hicimos bien y no salir de ahí. Pero en este día, Señor, queremos que tú nos ayudes para salir adelante, para hacer, Señor, para actuar, para enfrentar, Señor, para adquirir y reconocer y aceptar retos, Señor. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Ayuda, Señor, a nuestra vida, a nuestra alma, Señor, y te suplicamos, Padre, por cada familia, Señor, por todos aquellos, Señor, que están, Señor, quizás haciendo o viviendo mejor hoy, Padre, que antes, espiritualmente hablando. Señor, quizás aquellos que hasta hoy, Padre, han podido preocuparse, Señor, y han podido ver lo que realmente existe en el corazón, porque hay situaciones, Señor, que nos muestran quién somos, así como esta porción, Señor, que tú nos traes para este día. Te bendecimos, Señor, bendecimos, Señor, los ingresos, las fuentes de ingresos, la alacena, Padre, y las cosas que tú multiplicas en nuestras alacenas y en nuestras mesas, Señor, porque tú eres el fiel. Tú eres, Señor, el que estás por cada uno de nosotros y el que hace, Señor, las cosas nuevas. Señor, reprendemos todo espíritu de muerte, Señor. Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor, y todo temor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. En este día queremos compartir el tema: un desafío ineludible. Un desafío ineludible. Definitivamente esta porción que hemos leído es una porción muy conocida, pero en este día el Señor nos quiere hablar sobre los desafíos, porque cuántos desafíos llegan a la vida del hombre. Algunos desafíos no son ni desafíos, ¿verdad? Pero nosotros los tomamos como tal. Pero hay otros que sí verdaderamente entran a la categoría de desafíos. Y en este caso uno del cual no se podían apartar, no se podían hacer los locos. Mucha gente en las crisis enfrenta situaciones que se vuelven retos, ¿verdad? Desafíos grandes, pero que nunca se deciden y pasa el tiempo y los está destruyendo, ¿verdad? Destruyendo su alma, el temor los destruye, pero realmente aquí hay grandes lecciones de cómo el Señor quiere que actuemos y nos da el ejemplo en David, quien era conforme a su corazón. Por eso, como cristianos enfrentamos situaciones que son verdaderos apuros, porque enfrentamos cosas que son mayores que nosotros, son verdaderos gigantes, son cosas que nos atemorizan y que se ponen al frente y nos desafían. Y en nosotros
varios efectos pueden generarse de ello. Un efecto para muchos es huir, ¿verdad? Huir. Aquí en esta porción vemos a un ejército, ¿verdad?, de Israel, a un rey que se llamaba Saúl, ¿sí?, a David, que iba llegando, ¿verdad?, que no era parte del ejército. Él llegaba a dejar comida a sus hermanos que eran parte del ejército. Y estaba el pueblo. El pueblo podía huir, ¿verdad?, hacerse a un lado y decir, esto no es conmigo, voy a ver cómo preparo y, ¿verdad?, mejor me voy para otro lado, ¿verdad?, o cómo me defiendo. Pero los que estaban en el ejército tenían que soportar, ¿verdad? El rey tenía que soportar, ¿sí? David era parte del pueblo, pero fue el que llegó a solucionar, ¿verdad?, la situación. Entonces vemos aquí cómo a veces en la misma familia, ¿verdad?, puede haber uno que enfrenta y otros que se hacen los locos, ¿verdad?, y otros que dicen, esto no es conmigo, hay que vean cómo salen ellos. Y realmente es así es en la vida, así es en muchos ámbitos, ¿verdad? Aún en el trabajo, muchas veces unos poquitos son los que resuelven y los demás solo se acomodan, ¿verdad? Pero Dios llama a gente que acepta retos, ¿verdad?, a gente que sabe cuándo son los desafíos que debe tomar, pero principalmente aquellos que toman los desafíos, pero saben que el Señor está con ellos y tienen la confianza en Dios. Por eso aquí vemos cómo habían varios actores, ¿verdad? Unos que podían estar ahí de pie, aunque por dentro estuvieran avergonzados, ¿verdad?, y con temor. El mismo rey. Y así cada quien vive las situaciones. Gigantes se enfrentan, ¿verdad? Gigantes salen a veces a desafiar, desafían a toda la gente, pero más el desafío que aquí se habla es un desafío al cristiano, porque no estamos hablando de enemigos de carne y sangre, ¿verdad?, porque no estamos hablando de eso, sino de muchas gigantes que pueden ser situaciones que humanamente no podemos vencer, ¿verdad? Y esta porción nos enseña de David como un valiente que enfrenta a un gigante. Y conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la desigualdad, ¿verdad?, entre David, un joven inexperto en la guerra, ¿verdad?, y Goliat, un paladín consumado, ¿verdad?, un guerrero hecho, ¿verdad?, un hombre de guerra. Y cómo David lo vence, porque sabía que el Señor lo enviaba y el Señor estaba con él, y que por eso sabía que no iba a perder, que sabía que si él había quitado las ovejas al oso o al león, ¿verdad?, y se sentía con la autoridad de írselas a quitar, ¿sí?, y una oveja pues es más insignificante, ¿cómo no lo iba a hacer si se trataba del mismo pueblo de Israel? Entonces aquí es donde podemos nosotros ver y caracterizar un poco esta situación. En primer lugar, un gigante que se acerca, un gigante filisteo temible, ¿verdad? ¿Y quién era este que llegó a desafiar? Porque aquí el tema es el desafío ineludible. ¿Quién es el que se atreve a desafiar? Un gigante, ¿verdad? Porque no desafía no nos preocupa cuando desafía a alguien que es menos fuerte, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad? Pero de repente aparece algo que sí, de verdad es un desafío. Cuando en la vida uno no ha hecho algunas cosas, se vuelve un desafío. Porque hay gente que inclusive dejaron oportunidades en su vida porque nunca aceptaron un desafío. Hubieran triunfado, pero nunca lo quisieron aceptar porque se llenaron de temor. Y en la vida espiritual es todavía mayor, porque el enemigo quiere siempre desafiarte.
Y nosotros vemos en esta porción que salió del campamento de los filisteos un paladín, dice el verso 4, el cual se llamaba Goliat de Gat, de ese lugar era, y tenía de altura 6 codos y un palmo, ¿verdad? Un filisteo guerrero, ¿verdad? Alto sobremanera, era un gigante, porque medía casi 3 metros, ¿verdad? Entonces, wow, 3 metros, pues ya cualquiera se siente intimidado, ¿verdad? Entonces alguien de verdad grande y quien no quién no se iba a sentir, digamos, intimidado si alguien así sale a hablar y a retar, ¿verdad? Por eso el paladín era un valiente que era una persona, como quien dice, un mercenario, ¿verdad? Una persona que estaba acostumbrado y que de alguna manera voluntariamente se metían, ¿verdad? No era alguien que llegaban a reclutar, ¿verdad? Era alguien que, bueno, yo tengo la estatura, ¿verdad? Mido 2.30, 2.20, pues sí, lo mío es aprender basquetbol, ¿verdad? Si me queda más fácil, me queda más cerquita el encestar, ¿verdad? O sea, así era como algo que eran llamados, más que llamados se ofrecían, ¿verdad? Era alguien que, digamos, de alguna manera era voluntario, y esto dice mucho, porque también era distinguido, era un paladín, era distinguido por sus hazañas. Y el mismo nombre, Goliat, su significado es cautivo o desnudo. Y no porque le quedara la ropa pequeña, ¿va? Porque era gigante, no hallaba ropa de su medida, pero no era tanto por eso, sino que el significado tiene más que ver con, la deshonra que podía que llevaba, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Estaba como quien dice una persona desnuda, es decir, una persona que debería tener vergüenza, pero no, era un valiente. Era un valiente, no busca, quizás no está más por intimidar, por llevar temor, pero en sí está hablando de alguien que está siempre hacia afuera tratando de intimidar, ¿verdad? Por eso, si vemos en esto, el gigante estaba también de alguna manera protegido, ¿verdad? El gigante ya en sí era un valiente, pero también era una persona que estaba protegida para la batalla. Y cuando decimos protegido, nosotros lo leemos aquí que tenía un casco de bronce en su cabeza, que llevaba una cota de malla, ¿verdad? Es decir, tenía poco lugar para ser atacado, ¿verdad? Porque llevaba casco, solo le quedaba, digamos, parte de la cara para poder ser atacado. Un casco de bronce, es decir, el bronce no era algo barato, ¿verdad? Lo usaba la realeza, los guerreros, y digamos, para la época era, digamos, algo muy, muy especial, porque estaba protegido, digamos, en su cabeza, pero también tenía una cota, o sea, una especie de manto tejido de metal, ¿vea? Que era muy pesado, que cubrían, digamos, su torso, ¿vea? Sus órganos vitales, su corazón. Entonces estaba preparado para una batalla en aquella época. Estaba preparado para ser un verdadero guerrero. Además, dice que en las piernas tenía brevas. ¿Verdad? Las brevas, como quien dice, unas platinas ahí de metal que protegían las piernas, ¿verdad? Por si acaso llegaba una jabalina o una lanza, digamos, podía tener protección, ¿verdad? También dice que él estaba armado, no solo estaba protegido, sino que también estaba armado.
Dice el verso 7 que el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Entonces, en el verso anterior decía que sobre sus piernas tenía brevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces vemos que tenía una jabalina, pero también tenía una lanza como armas. Entonces, una jabalina o una lanza tenía muchas posibilidades, más alguien que era alto y que tenía fuerza, ¿verdad? Podía atacar desde más lejos. Y una lanza que ya sabemos que es larga y que es pesada, también hacía más daño, por supuesto. Entonces, vemos aquí a una figura temible, ¿verdad? Con alcance, con capacidad de dañar. Un enemigo, como muchas veces el hombre tiene que enfrentar, un enemigo que trae por todos lados la marca, ¿verdad? La marca diabólica, ¿verdad? Fíjese, medía 6 codos, 6, ¿verdad? Si era gigante, tenían 6 dedos, los gigantes, ¿verdad? Y tenían 6 armas, 6 elementos, ¿verdad? Tenía un casco, tenía una cota, tenía brevas, tenía jabalina, tenía lanza y tenía escudo. O sea, representa de alguna manera al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Representa a Satanás, representa prácticamente una hueste espiritual que de alguna manera más poderosa que un hombre natural. Entonces, caracterizando este tipo de una persona que llegaba a desafiar, nos damos cuenta que no era para tener en poco, ¿verdad? No era para decir, ¿qué importa? Ahí dejémoslo, sí, porque realmente sí podía dañar. Ahora, usted puede decir, mire, ahí está, ¿verdad? Pero de todos modos yo no le hago caso. Pero lo que pasa es que aquí viene digamos, la estrategia, ¿verdad? Del enemigo para plantear los desafíos, porque algunas cosas no se vuelven desafíos y no están bien planteadas, ¿verdad? Es como cuando uno le pone en un examen, ¿verdad? Un problema, y que es la combinación de varias cosas con una aplicación y con cosas que ya tienen un grado de dificultad. Usted dice, este problema está bien hecho, ¿verdad? Bien planteado, como para fallar. Entonces cuando usted ve el examen dice, wow, ¿y eso cómo lo voy a resolver? Y tal vez es la primera pregunta y ya lo demás ya siente que ya no le alcanzan la cabeza para resolver. Entonces el desafío, el enemigo lo plantea bien, porque plantea algo que es superior a nosotros en altura, en fuerza, en defensa, en ataque, ¿verdad? Y alguien con experiencia en la guerra. Pero el desafío, ¿cómo lo plantea? Y aquí es donde realmente nosotros debemos de ver de no caer en la trampa. Porque fíjese que el desafío, en primer lugar, lo hizo público. Lo hizo público. ¿Y qué fuerza tiene lo público, ¿verdad? ¿Qué fuerza tiene cuando eso sale? ¿Sí? Se dice, se menciona. Dice el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. O sea, el enemigo viene y desafía, ¿sí? Hablando, ¿verdad? Desafía hablando. Desafía como lo ha hecho siempre, ¿verdad? Lo ha hecho tratando de sacar ventaja de una situación, porque lo ha hecho desde el principio, desde el Edén, ¿verdad? Desde el Edén, allá en el capítulo 3 de Génesis, donde realmente vemos cómo el enemigo habla a Eva, ¿verdad? Y le dice, con que Dios te ha dicho. ¿Verdad? Es decir, ahí hace pensar de otra manera, o puede hacer dudar, ¿verdad? De las cosas que realmente Dios nos ha hablado antes. Por eso
aunque con Eva lo hizo así como un poco más como privado, ¿verdad? Porque se lo escondió de Adán, ¿verdad? Escondida de Adán, pero aquí lo vemos desafiando públicamente. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y esto nos habla de la osadía que tuvo. Nosotros que somos vistos, nosotros que muchas veces decimos somos hijos de Dios, vea. Saúl, perdón, el filisteo, Goliat dice, ¿no soy yo filisteo, pues? Y ustedes dicen que son siervos, ¿verdad? De Saúl y de siervos de Dios. Como quien dice, yo que soy un simple... o sea, el desafío lo plantea, lo sabe vender, como muchas cosas en nuestra vida. Las hemos comprado porque nos las han puesto, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho, sí, lo compro. Pero aquí es donde el punto, ¿verdad? El desafío puede estar bien planteado, ahí depende más de la confianza nuestra, que no esté en nosotros sino en Dios. Pero el desafío fue público, ¿verdad? Nosotros que somos vistos como nada, va, como quien dice, yo que soy filisteo, pero miren, aquí estoy enfrente de ustedes, ¿verdad? Ustedes que nos tienen como nada, ustedes que se creen que son de Dios, ¿verdad? Quiero ver si es cierto. Aquí había un desafío planteado y es más, un desafío que fue reducido de una batalla, ¿sí?, entre los filisteos y los israelitas a una batalla. El gigante quería reducirlo todo a una pelea entre él con alguien que escogieran de Israel, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a definir esta diferencia, pues. Aquí tenemos nosotros al que va a pelear. Saquen ustedes uno, ¿verdad? Y los del otro lado están así como, este ya viene hasta preparado y yo ahorita tengo que buscar a alguien, ¿verdad? Era una situación, porque dice el verso 8 que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces, vemos un planteamiento de jugador, ¿vea? Un planteamiento de aquellos que o todo o nada, ¿ve? Apuesto todo, o gano todo o pierdo todo de una vez, en un solo tiro. Pues claro que lo quería hacer, porque él sabía que de 1-1, ¿verdad?, iba a vencer, porque no había otro que tuviera la fuerza, ¿verdad? No había otro de sus contrincantes. Estaba tratando de sacar ventaja. Nosotros debemos de saber eso, cómo enfrentar, ¿verdad? Pero el desafío estaba puesto. Si alguien del pueblo hubiera tenido el valor y que no fuera David, que fue enviado, hubiera fracasado, ¿verdad? Entonces ese desafío tomó un giro al reducirlo a él. Entonces, muchas cosas a veces toman ese giro, ¿verdad? Y todos, como dicen, ponemos algo que se vuelve un punto de honor, y si eso no es, entonces todo lo demás cambia. Ese es un gran peligro, ¿verdad? Eso es un gran peligro. Cuando alguien quiere que se pruebe una cosa a través de una cosa y ponerle rótulo a todo, eso es una estrategia del enemigo. No debemos de caer en esa trampa, porque sí, realmente es una treta, ¿verdad? Porque la valentía y otras cosas a veces no necesariamente, para empezar, no son nuestras, ¿verdad? El Señor es el que la da en estos casos, pero no debemos dejar que nos manipulen, ¿verdad? Porque todo o nada, ¿verdad?
si postrado me adorares, yo te daré todo esto, ¿verdad? Es decir, una cosa para todo. Entonces, si ustedes vencen, nosotros todos vamos a ser sus siervos. Entonces, el enemigo quiere llevar a este nivel, nos quiere llevar a este nivel, para que se vea que lo perderemos todo, ¿verdad? Porque cuando alguien plantea así, ¿verdad? El que es sensato mide los riesgos y dice, wow, sí, lo voy a perder todo, ¿verdad? Entonces le impacta más la pérdida que lo que va a ganar. Por eso, en ese momento, es un poco imprudente, acelerado, va a quererse si Dios nos lo está enviando. Pero aquí vamos a ver algunos aspectos también que son claves, pero con fuerzas humanas cualquiera hubiera perdido. De hecho, Saúl no salía, ¿verdad? Saúl no salía, no estaba peleando el rey contra el rey, ¿verdad? Sino que un guerrero, dicho sea de paso, era gigante, contra el rey, ¿verdad? Entonces, esta situación era un poco incómoda. ¿Y qué dice Goliat? Y añadió el filisteo en el verso 10. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. O sea, sentencia, ¿verdad? Resume. Algo como, hoy ya los puse en apuros a ustedes. ¿Sí? A ver si es cierto que son cristianos, a ver si salen de esta. ¿Sí? El enemigo usa eso, ¿verdad? A ver si es cierto si sos cristiano, a ver si salís de esta. Pues realmente nosotros no tenemos que probar nada. Es el Señor el que hace la obra. Pero usted y yo no debemos de caer en eso. Porque entonces comenzamos a actuar con un sentimiento, ¿verdad? De desafío, de ganar, de hacer, de no quedar mal, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí si yo no hago nada, ¿verdad? Es bien duro, pero así es como muchas veces, quiero ver si es cierto. ¿Quién va a tomar esas palabras? No podemos tomar esas palabras. No las podemos hacer realmente una verdad, una realidad. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí. Entonces el desafío de alguna manera, el ejército con este desafío se desmoralizaba, ¿verdad? Porque era como decir, de todos modos los vamos a vencer. Si nadie sale de ustedes, nosotros los vamos a perseguir y los vamos a vencer. ¿Por qué? Porque iban a estar ya desmoralizados. Entonces el desafío o reto se refería a que les había desnudado. ¿Sí? ¿Qué es lo que él sentía que estaba haciendo? Los había desnudado porque era como decir, ustedes en Israel, vea, solo hablan, pero realmente es mentira, ¿verdad? No tienen valentía, no tienen valor para enfrentar, ¿verdad? Ustedes como cristianos solo son bullas, pero a la hora no hacen nada, ¿verdad? No actúan, ¿verdad? O sea, es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Y cuánto tiempo alguien puede pasar en una situación así? Porque entre más tiempo más nos acostumbramos, ¿verdad? Si alguien no reaccionó, ¿sí? Si alguien no reaccionó y no hizo nada, ¿verdad? Entonces algo está pasando, no está bien. Si alguien ve una cosa, un gran peligro que está llegando y no hace nada, entonces ¿qué está pasando, va? Si ve que el camión viene encima y ni siquiera se aparta, va, entonces algo está pasando. ¿Por qué te paralizas? ¿Por qué no enfrentas? ¿Por qué no ves las cosas que vienen encima? Entonces, en esa situación lo que llegó fue una turbación. Fueron turbados. Dice que oyendo, el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí está. Les planteó un desafío. El desafío no tenía que llegar a esto, pero el desafío produjo temor.
produjo temor. Y uno dice, wow, se dejaron ganar. ¿Cuáles son nuestros temores? Ahorita alguien puede tener temor de que si sale y da la mano se va a morir. ¿Verdad? Es un temor. ¿Verdad? Un temor que alguien puede por allá respirar y me va a llegar a mí a los pulmones. ¿Verdad? Un temor. ¿Verdad? Entonces, claro, el temor tiene un poco de verdad, pero no debería producir ese temor. ¿Verdad? No estoy diciendo que alguien va a desafiar a la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita decir, a mí no me importa, yo hago, ¿verdad? Porque eso es también el otro extremo. ¿Verdad? Aquí, el quien debe dar la pauta es el Señor, pero hubo turbación, porque hasta el rey estaba confundido, ¿verdad? La turbación nos confunde y ya no podemos pensar con claridad, ¿verdad? Ya cuando un desafío de eso no hay qué hacer, ¿sí? Es que fíjese que me están con esta amenaza, ¿verdad? ¿Sí? Y quieren que yo les pague, pues si el desafío está ahí. ¿Verdad? Entonces, el temor ya no me va a dejar pensar bien. Y esa es una verdad. ¿Verdad? Nosotros no podemos dejar que la vida nos turbe, porque por eso está el Señor con nosotros. Sin embargo, la forma en que llegó a hacerlo, no pudieron hacer nada. Y cuando la turbación llega, ya no se hacen decisiones sensatas. ¿Verdad? En ese momento, hasta cuesta escuchar a quien de verdad tiene una solución. La turbación puede hacer que nosotros hagamos cosas impensables. Entonces, es propia la condición turbación de llevar desorden, desconcierto, ¿verdad? Se pierde el liderazgo, porque alguien está de líder y a la hora que hay un desafío, ¿verdad? Por el temor ya no actúa y perdió su liderazgo. Y era el que le tocaba actuar. Sí, era el que le tocaba decir a Saúl, vea, espérense, vea, espérenme, vamos a ver, vea, pero Saúl no está aquí de protagonista. Saúl no está saliendo en la película. Saúl no está como el que debería de enfrentar la situación. Por eso sucede que el desafío lo superó y ya no estaba haciendo nada, ¿va? Solo estaba pasando el tiempo. Y si el Señor no está en ese momento, que nosotros estamos turbados, podemos hasta hacer lo contrario. En lugar de hacer el bien, podemos hacer lo contrario, lo que nos va a afectar más. Y así pasa muchas veces, ¿verdad? En un momento de desesperación puede tomar a alguien huir, ¿verdad? Y que es la otra fase de la turbación, ¿verdad? La otra fase de la turbación es que una es que nos hace tomar decisiones equivocadas porque nos confunde, pero también la otra es que el temor nos hace evadir, nos hace apartar de donde deberíamos de estar. Entonces, dice el verso 23 que mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat y el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, este hombre ya había tomado, ¿verdad?, para infundir temor, la repetición, ¿verdad? La repetición nosotros sabemos que es parte importante de la publicidad, ¿verdad? Es parte importante del marketing. Entre más le dicen que usted necesita algo, usted en el momento que decir, es cierto, yo lo necesito. Y después más lo sigue oyendo y después dice, es que si no lo tengo yo me voy a morir. Necesito tenerlo ya lo compro. O sea, es parte de, ¿verdad? O sea, y aquí este guerrero Goliat hacía lo mismo, ¿verdad? Ya me toca, decía, cada 15 minutos les estoy llegando a gritar para que
otra vez. Y sentía, va. ¿Y el miedo cuál era? Si solo uno iba a ir, ¿verdad? ¿Cuál era el miedo del ejército? Ay, ¿qué tal si Saúl sale y dice, a este que vaya a pelear y yo, no hombre, ¿verdad? Y le vaya a pasar como en aquellas películas de comedia, ¿verdad? Que dé un paso adelante, pero yo no me moví, pero los demás dieron un paso atrás. Entonces quedé adelante, ¿verdad? Entonces cualquiera está como un poco preocupado porque, ¿qué hago, verdad? Y vemos todos los varones, dice el verso 24, de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Como quien dice, esto no es conmigo. Esto debe comenzar por la cabeza. Y la cabeza, bueno, por allá estaba, acostadito, dormido, preocupado, ¿verdad? Tratando de olvidar lo que estaba viendo, no sé. Pero a David le tocó, porque esto ya fue cuando David estaba ahí. David llegó ahí con el pan, con el queso, con las cosas que le había dado el papá para sus hermanos, ¿verdad? Y como quien dice, cualquiera hubiera dicho así, ¿verdad? Yo pasando iba, pero él no iba pasando realmente. Él estaba ahí con un propósito muy grande, porque a David le tocó ver eso que estaba pasando y él no entendía, ¿verdad? ¿Por qué los habían puesto en jaque, ¿verdad? Habían puesto en jaque a todo el ejército, estaban ahí afligidos y le tocó ver lo que estaban viviendo y el temor que tenía el pueblo. Entonces no se puede enfrentar semejante desafío, ¿verdad? Porque ¿cómo evitarlo, verdad? Si estaban enfrente. Y la cabeza tampoco les decía, miren, vamos a atacar y no nos vamos a meter solo con él, ¿verdad? Les vamos a entrar con todo, porque era una solución, ¿verdad? ¿O no? O sea, ¿yo por qué le voy a hacer caso a este que es solo uno? ¿Verdad? No, démosle todo, ¿verdad? Y cuando él caiga, entonces los demás van a salir corriendo. Pero estaban intimidados, ¿verdad? Estaban intimidados, es la verdad. Entonces, quizás en David no provocó el mismo temor que provocaba en el ejército, porque David tenía una confianza diferente, David tenía una experiencia diferente con Dios, porque él ya había enfrentado enemigos naturales, ¿verdad? Enemigos fieras, animales, pero él ya había enfrentado y había visto el poder de Dios en sus manos. Ya había visto, él era valiente y había tenido frutos de esa valentía. Entonces, porque ya había sido ayudado por Dios. Entonces, esta es la turbación. A David no lo turbó. Ese es el primer punto de lo que necesitamos para enfrentar este tipo de desafíos. En primer lugar, no podemos estar turbados, no podemos estar en temor, ¿verdad? Eso es lo primero, porque si yo tengo temor, ¿verdad? Tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedir en oración a Dios y también que otro sepa que yo estoy afligido para que el ministro o la persona que pueda orar y que pueda ayudarle en tal situación. Pero sí necesitamos ayuda. David no iba con ese pensamiento porque él no tenía ese temor. No se inmutó, no se afligió. Entonces, eso se necesita para enfrentar estos desafíos. Uno, no tener ese temor. Y luchar y pedirle a Dios, porque no podemos enfrentar nada si estamos en temor, definitivamente. Por eso en la misma batalla la ley decía, ¿verdad?, que si alguien tenía temor, si alguien era demasiado pusilánime, ¿verdad?, si alguien se afligía por todo, ¿verdad?, le decían que no fuera a la guerra, así de sencillo. No vas a ir a la guerra, ¿por qué? Porque me vas a afectar a los demás.
Porque los demás, cuando vos comences a decir que tenés temor, los demás van a sentir lo mismo, ¿verdad? O sea, el temor es contagioso. El temor contagia a los demás, ¿verdad? David hablaba y nadie creía, y nadie dijo, hey, de verdad, David, tenés razón, ve ahí, acérquense aquí, David nos va a contar cómo fue que las experiencias que él ha tenido. No, todos lo menospreciaron, ve. Y ¿cuánto medís vos, decís? Ah, ¿uno cuánto decís? No, hombre, si aquí él mide 3, 6 codos mide, y vos no, ay Dios, no, hombre, o sea, comenzaban a verlo, y ya vístelo, si ni siquiera tenés ni llegás a small, ¿verdad? Porque no te queda ni una armadura de las que hay ahí, o sea, es como ver lo externo, lo negativo, cuando realmente uno en la vida ve personas que no parecen, pero que tienen confianza, ¿verdad? Confianza que Dios los va a sacar adelante y hacen mejor las cosas que aquellos que quizás han dicho, ¿verdad? Han confesado, pero a la hora de la acción eso no les ha servido de mucho. Entonces, lo que se necesita para enfrentar es ir sin ese temor, ¿verdad? Pero también algo que vemos aquí es que a David también lo motivó, tal vez no era determinante, pero lo motivó la recompensa, ¿sí? Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Porque David preguntó, ¿verdad? Preguntó, ¿cuál dijiste que era la recompensa? ¿Verdad? O sea, hubo un interés, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le va a dar riquezas, le va a dar a su hija y le va a dar tributo. Enfrentar al gigante y vencerlo. Sabía David que lo iba a hacer el Señor, ¿verdad? Pero también sabía que iba a ser bendecido, había un galardón, había una recompensa. Entonces, dependía de él para enfrentar a ese gigante, ¿verdad? Y tener la confianza de Dios, ¿verdad? Para no tener ningún temor. A David lo motivó, por lo tanto, esa recompensa, ¿verdad? Era como una añadidura realmente, ¿verdad? No era por lo que él iba, realmente no era eso. Entonces, pero quería asegurarse de ver lo que recibía. ¿Qué dijiste que iban a dar? Riqueza. Pues está bien. Y a la hija de Saúl, vaya, me voy a hacer de la familia. O sea, sí, voy a ser el nuero, el yerno. Entonces, ¿qué dicen la yerna a veces? Pues, a las mujeres, pero no, ¿verdad? Entonces, y también dijo que los iba a eximir de todo impuesto, a él y a su familia. Mire, un premio bastante, ¿verdad? Porque vencer iba a tener premio de Saúl, porque el más afrentado era Saúl. El más afrentado es la cabeza. La cabeza no puede decir, ay, vean ustedes cómo resuelven. Si él es el afrentado, él es el primero que sale. Entonces, por eso estaba dando Saúl su riqueza, le iba a ser parte de su familia y lo iba a ver como hijo, ¿verdad? Supuestamente porque no le iba a cobrar impuestos. Porque el Señor le pregunta, ¿verdad? Le preguntó a Pedro, Pedro, ¿de quién recogen impuestos estos? ¿De los extraños o de los hijos? Y Pedro, que sabía mucho de tributos, decía, de los extraños. A los hijos no les cobran. Entonces, estaba prácticamente haciéndolo parte, ¿verdad? Muy adentro, porque ya no iba a tener, no le iban a cobrar ningún tributo. Entonces, la recompensa sí lo motiva, por supuesto, pero no era lo determinante. ¿Es necesario para enfrentar? Sí, sabes una cosa, si tú enfrentas al gigante y vas en el nombre del Señor, al vencer, hay recompensa.
hay recompensa. No es por gusto. Entre más grande el gigante, mayor recompensa hay. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Dijo David. Mire la tercera cosa que se necesita para enfrentar, ¿verdad? Es que él se dio cuenta que el enemigo era enemigo de Dios. ¿Sí? Eso es enemigo de Dios. Por lo tanto, yo puedo pedirle a Dios y el Señor me va a respaldar. ¿Por qué? Porque este es un incircunciso. Dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Estaba diciendo David, vea, ahí estaba preguntando, ¿qué le harán al hombre que venciere? Y más adelante vuelve a haber respuesta, pero también él menciona, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, la identificación del enemigo que iba a enfrentar lo hace darse cuenta que era de los más buscados por Dios. Entonces dijo, bueno, si aquel oso, ¿verdad?, que iba por tratar de, ¿verdad?, o aquel león que atacaba a la oveja, ¿verdad?, o aquel lobo que quería comer, ¿verdad?, que querían comer, pero que las ovejas no eran de ellos, y yo no se las di, ¿cuánto más este enemigo de Dios, ¿verdad? Y una vez es enemigo de Dios, bien catalogado, ¿verdad?, entre los más buscados. Por eso no le cupo duda, ¿sí? Si el gigante realmente se enfrenta, los te está desafiando y es realmente enemigo de Dios, debemos de tener entonces la confianza, ¿verdad?, de que Él nos va a ayudar, porque la seguridad que tenía David quitaría la vergüenza en todos, el ridículo que estaba haciendo el ejército de Dios. Estaban haciendo quedar mal al Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos quedar mal al Señor porque no tomamos un desafío que nos toca más que a nosotros a hacerlo? Nadie puede atender cosas que son de nuestra familia más que la cabeza de la familia. Quien sea, ¿verdad?, que esté a cargo, hombre o mujer. Pero a él le toca enfrentar la situación. No vamos a esperar que otro venga a solventarme la necesidad del problema donde yo tengo que poner la cara, ¿ya? Aunque yo sé que el gigante es mayor que yo, nos toca enfrentar. Aunque yo sé, ¿ya?, que yo no puedo, pero si es enemigo de Dios, lo logro catalogar como enemigo, entonces el Señor obrará a nuestro favor. Entonces el Señor dirá, vaya, este va a venir a quitar el oprobio, porque no solo Saúl está quedando mal o el ejército, me están haciendo quedar mal a mí, porque ustedes que son llamados hijos de Dios no me están representando, no están representándome a mí como padre, sino que se están dejando intimidar. El temor los está haciendo huir. ¿Y cuánto tiempo puede tardar el temor sin tomar decisión? Por eso importante las decisiones en esta historia, ¿verdad? Porque todos conocemos que David no pudo ponerse el traje de Saúl, ¿verdad? No pudo ponerse la armadura, no le quedaba buena. Ni le prestaron otra, ni quiso usar ninguna, ¿verdad? Y solo salió con 5 piedras y una honda. Y el Señor hizo, ¿verdad?, que una piedra, solamente una de las 5, no le puedo decir cuál era, si la número 1 o la número 5 o la número 4, pero una de las 5 fue suficiente para entrar en medio de los 2 ojos del gigante, el cual cayó, y David, sin tener ningún arma, llegó
y tomó esa arma del gigante y con ella misma le cortó la cabeza. ¡Wow! No es solo hacerlo caer, sino que es también aniquilarlo. Es que no vuelva a levantarse más. Y el pueblo de Israel dio la victoria. Y el pueblo de Israel venció no solo esa pelea, sino que venció a todo el enemigo. Así también nosotros a esta hora tenemos que ver las cosas que estamos enfrentando. Cuántas cosas ahorita se han levantado como gigantes. Son gigantes realmente. Donde usted puede decir, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé, me entiende, pero al final, si usted busca en la palabra, se da cuenta que ese temor no es de Dios. El huir no es de Dios, tenemos que enfrentarlo. Lo que sea, tenemos que enfrentarlo. Y que realmente, si es enemigo de Dios, ya estuvo. Si está dentro de la lista de los más buscados de la policía, entonces es enemigo realmente. Si nosotros lo catalogamos y lo encontramos ahí, entonces el Señor está de nuestra parte. Si es algo que realmente te va a quitar, te va a quitar lo espiritual, te puede hacer caer de la fe, te puede volver como una persona que niegue a Dios, es un enemigo fuerte. Si te hace pensar de que el Señor te abandona, entonces es un enemigo fuerte, si puede llegar a ser eso. Por lo tanto, enfrentar depende de que sea un enemigo señalado contra Dios. Depende también, no solo debemos de ver el lado negativo, también de ver de que hay recompensa. Que después que enfrentes, quizás ni pulso has tenido nunca, pero esa piedra va a caer donde debe de caer. Quizás nunca has tenido la valentía, ni has estudiado, ni has aprendido artes marciales, pero vas a poder. Quizás no seamos hábiles, no nos sentimos con una gran fuerza, pero en ese momento el Señor te dará más fuerza que un gigante. Y a lo mejor ni la necesites. Entonces, el temor quiere decir que no estuvo ahí, porque pudimos hacer las decisiones correctas, porque los desafíos el enemigo los plantea para tratar de confundirnos, para tratar de que en lugar de enfrentar salgamos corriendo, para apoderarse de lo que es tuyo, porque si ese enemigo avanzaba más, el ejército tomaba todas sus pertenencias, tomaba a sus familias, tomaba a sus hijos y sus mujeres y los volvían esclavos. Y eso es lo mismo que el enemigo hoy quiere hacer en lo espiritual. Pero el Señor es fuerte y quiere ayudarnos para enfrentar. Yo no sé cuál sea tu gigante, porque pueden ser diferentes. Pero lo que sí sé es que con base a esta palabra, el Señor quiere ayudarnos. Vamos a orar, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos ayudas a creer, Señor, que nosotros también podemos ser como David, que es figura de Cristo. Podemos ser uno que sabe quiénes son los enemigos de Dios. Si tú distingues en ese gigante que es un enemigo de Dios, ya es mucho, porque entonces te darás cuenta que no tienes que escuchar sus palabras que desafían tratando de ponerte temor, aunque se te repite el pensamiento muchas veces en el día. Señor, a esta hora reprendemos, Señor, todo pensamiento, Padre. Y Señor, que podamos buscar lo tuyo, Señor, que podamos buscar, Señor, de ti, Señor, porque si hay quizás más tiempo, Señor, entonces también hay más tiempo para buscarte. Hay más tiempo, Señor, para leer tu palabra, para estudiar tu palabra. Señor, para escuchar los mensajes. Quizás a veces ni una sola vez pueden repetirse. Si algo no entendemos, Señor, podemos repetirlo. Gracias, Padre, porque también nos das fuerzas, Padre, para muchas cosas.
Señor, los enemigos pueden salir, pueden enfrentarnos, pueden desafiarnos, Señor. Pero ya sabemos cuáles son sus tretas. Porque al final no solo era el gigante, había todo un ejército, toda una huestes, una cantidad de huestes detrás. No era solo uno, ese representaba a los demás. Señor, así también nosotros sabemos, porque podemos ver en esto, Señor, que si Saúl hubiera estado, Señor, sin temor y en otra situación, no la situación que ella vivía ahí, Señor, pudo haber dicho, bueno, lo enfrentamos, ¿verdad? Pero quizás inclusive podía él mismo haberse puesto y haber vencido al gigante. O pudo haber dicho, bueno, lo vamos a hacer entre todos. Y el Señor hubiera estado, aunque Señor, siempre tú nos das la pauta porque no tomamos decisión nuestra propia, pero tú le hubieras dicho qué hacer. Lo que hubieras tú decidido, eso era lo correcto, Señor. Así para David, Señor, pudo ver, y él, lo que a los demás les causó, Señor, temor, a él, Señor, le dio molestia, le molestó. Que un incircunciso pusiera a temblar a todo el ejército de Israel. No lo podía creer. ¿Y cómo es posible si este incircunciso filisteo ha tenido la osadía de venir al frente, de ponerse al frente? No lo podía creer. Entonces no hubo temor. Más bien, David vio la necesidad de ponerse al frente. David vio. Y claro, vio las recompensas y dijo, bueno, como añadidura está bien. ¿Qué me voy a ganar? Dijo, porque él sabía que Dios lo iba a respaldar. Señor, muchos de nosotros en nuestro interior sabemos que tú nos vas a hacer ganar, Señor. Yo no sé cuál es tu gigante. Quizás alguno puede decir, quizás a mí ya no me dan trabajo. Lo he perdido y no sé ni cómo voy a hacer. Mis necesidades son mucho mayores de las que yo puedo obtener ahorita. Quizás estás pensando en gigantes que no puedes vencer. Pero ¿qué tal si el Señor vemos que realmente no debemos temer a nada? Porque si hay algo que puede destruir nuestra vida, el Señor no lo va a permitir. El Señor nos va a ayudar. Y sea lo que tengamos que enfrentar, porque muchas cosas no son el fin, porque debemos de temer a aquel, no que mate el cuerpo, sino aquel que nos haga perder lo espiritual, que no solo mate el cuerpo, sino nuestra alma, aquel realmente que puede llegar a hacer cosas que nos saquen del camino. Señor, ayúdanos, porque tú conoces nuestras necesidades, tú conoces los gigantes que pueden levantarse, pero tú también, Señor, sabes que puedes obrar, Señor, y deshacer. Pero necesitamos, Señor, que tengamos la valentía de David. Señor, que nos des, Señor, a esta hora, Padre, la valentía. Señor, a esta hora, Padre. Ministramos valentía, Señor. Valentía no para desafiar lo que no debemos desafiar, sino para enfrentar, Señor, los desafíos de aquel, Señor, que quiere anularnos, aquel que quiere, Señor, matarnos espiritualmente. Señor, ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, porque nada hay, Señor, nada que pueda enfrentar al gigante si no estás tú, Señor, porque una piedra bastará, Señor, para derrotarlo. Una sola, Señor. Ni siquiera las 5, Padre. Las otras quedarán ahí para testimonio, que no las usamos. Señor, ayúdanos. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Sí, Padre, a esta hora trae confianza, Señor, a cada familia, a cada cabeza, a cada miembro de la familia, Señor. Y valentía, Señor, para enfrentar lo que nos toque enfrentar. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana, no olvidemos que tenemos la oración. Ahí llegará por la invitación por el mismo medio que se acostumbra.
Dios les bendiga y también el día jueves a la misma hora estará también el mensaje por este medio.